Bueno, buenas tardes, buenas noches, buen día. En esta oportunidad vamos a ver otro concepto, un video cortito, otro concepto que tiene que ver con la conformación o eh, cómo se configuran los circuitos eléctricos. ¿Mm? Y hay dos modalidades, dos formas de conectar los dispositivos eléctricos o dispositivos electrónicos que ya vimos, todo lo que sea. Acá lo vamos nosotros a resumir en un circuito solamente con resistencia, que puede ser una guirnalda de focos, por ejemplo. Pero esto aplica al resto de los elementos electrónicos que vimos anteriormente. Inductancia, capacitancia, diodos, LED, etcétera, etcétera. Bien, tenemos dos arreglos de circuitos. Uno que se llama circuito en serie y otro que se llama circuito en paralelo. ¿Qué características tienen un circuito en serie y uno en paralelo? Yo lo voy a enunciar y después vamos a ver por qué. El circuito en serie también se denomina divisor de tensión. Y un circuito en paralelo se denomina divisor de corriente. Y vamos a ver por qué. Si yo tengo acá una fuente, esta fuente ya dijimos recién que sabemos que es una fuente de corriente continua, vamos a suponer que sean 12 voltios, algo normal, algo estándar, una batería. Yo como acá tengo un solo conductor, voy a tener una única corriente que circula sobre las resistencias. Una única corriente. Que esa corriente va a valer, el tamaño de esa corriente, el valor, va a depender, de algo que vamos a ver en el siguiente video, va a depender de esta resistencia, de cuánto valen. Mientras más chiquitas sean estas resistencias, más, la suma, llamémosle la suma, de esta resistencia sea más chiquita, será más grande la corriente, y la suma de estas resistencias, mientras más grande sea, menor será la corriente. Acuérdense que las resistencias se comportan como opositores de la corriente. Mientras más grandes sean, menos corriente va a haber en el circuito. En cambio, a diferencia de esto, fíjense, lo vamos a ver con la corriente primero, vamos a ver con la tensión. ¿Qué pasa acá con la corriente? Vamos a suponer que yo miro acá, no importa lo que pasa para atrás, miro acá en este circuito y acá va a salir una corriente, ¿está bien? Una corriente que va a tener un valor que también va a depender de lo que hay conectado acá. Mientras más grande la resistencia, será menor, mientras más chica la resistencia, será mayor. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa acá? Llega este punto, imagínense esto como un caño de agua, llega este punto, viene esta corriente acá, viene hasta acá, llega acá, y acá ¿qué pasa? Un poco de corriente irá para acá, llamémosle esta I2, y otro poco de corriente va a pasar por esta resistencia que le llamaremos I1. I1 y I2 por el nombre de esta resistencia, de estos focos. Esta I2, a su vez, se va a dividir en este punto también. Como el agua, imagínense que acá tengo una T de agua. El agua que viene por acá se divide en dos lugares. Estos dos flujos de agua, I1 e I2, evidentemente van a ser menor que I. Y se supone que la suma de I1 e I2, o la corriente que vuelve por acá, por este conductor, la que sale de acá y la que pasa por acá, la suma de estas dos van a ser igual a esta corriente inicial, la que le sale de la fuente. Cualquier cosa, si no entienden algo, después me preguntan. Entonces, tenemos acá que de esta I2 que teníamos acá, pasa exactamente lo mismo, esta I2, pasa exactamente lo mismo acá. Acá tenemos una I3, llamémosle I3, y tenemos una I4. Pongámosle un valor I4. Entonces, estas se separan acá y cada una de estas corrientes, I1, I2, I3 y acá llamémosle I1, van
a ser proporcionales a esta resistencia. Si esta resistencia es grande, la I2, imagínense, digamos por el concepto que ya ustedes lo tienen claro, si la resistencia es grande, se opone más, por lo tanto esta I2 va a ser menor que perdón, la I1, esta es la I1, va a ser menor que la I2, y si la R3 es mucho más chica, mucha corriente va a fluir por la I3 y mucha menos por el resto de la resistencia. Esto es una cuestión de, imagínense que en lugar de resistencia tengo la misma manguera, el mismo segmento, pero una la aprieto y la otra no. La que no aprieto, seguramente aprieto menos, tendrá más caudal de agua. Entonces, en resumidas cuentas, acá la corriente es una sola, acá tengo varias, por eso decimos que un circuito paralelo es divisor de corriente, y decimos que tiene esa característica. Vamos a ver ahora la tensión. Si la corriente es la misma, y yo acá tengo 12 voltios, que es ese potencial, esa pila, esa batería que tengo conectada ahí, tiene 12 voltios de energía, pensemos en la gomera, 12 voltios, que eso genera y tiene la capacidad máxima de generar movimiento. Entonces, esos 12 voltios, ¿dónde están? ¿Cómo se componen esos 12 voltios? Porque ese 12 voltios, llamémosle, si nosotros lo ponemos en una diferencia de potencial, imaginemos un tanque de agua, para que entiendan lo que yo digo. Yo digo que el tanque de agua hay una diferencia de potencial, acá decimos hay una diferencia de 12 voltios. Nosotros tenemos entre este borne, llamémosle, y este borne de la batería, tenemos 12 voltios de diferencia de potencial. Pero tranquilamente yo podría medir acá, decir, si mido esta tensión, acá tengo una tensión de 12 voltios y acá una de 24. Eso me da una diferencia de 12 voltios. O podría decir que esto tiene 14 voltios y esto tiene 2 voltios. Y tengo una diferencia de potencial de 12 voltios. Ahora, si yo esto lo conecto a tierra, que suponemos que la tierra siempre es potencial cero, o en el caso de la altura del tanque de agua decimos que el piso es el potencial cero, no sé si me sigue la lógica, yo digo que desde el cero, que es la tierra, yo tengo una diferencia potencial, supóngase en un tanque de agua, de 4 metros. Yo no necesariamente lo tengo que tomar de ahí. Yo puedo hacer un pozo de 3 metros y medir la diferencia de potencial desde el fondo de ese pozo de 3 metros y tendré una diferencia de potencial de donde está el tanque, que en lugar de ser 3 metros, van a ser 5 metros de diferencia de potencial. Pero desde 2 metros por debajo de la tierra. ¿Está? Si no soy claro con esto, le pido después que en todo caso me pregunten. Pero básicamente, la diferencia de potencial me indica cuánta diferencia hay de carga, llamémosle de energía que me permite el movimiento, entre una punta del circuito y la otra punta. ¿Qué me está diciendo esto? Que desde este borne, dando toda la vuelta hasta acá, y que es lo mismo que lo que tengo acá de campo eléctrico, hay 12 voltios de diferencia. ¿Se entiende eso que digo? Espero que se entienda, si no, como le digo, me escriben o me consultan, pero tengo esa diferencia. O sea, estos 12 voltios que yo tengo acá, perdón, esos 12 voltios, con el lápiz, que yo tengo acá, 12 voltios, se gastan en todo el circuito. ¿Está? Yo la gomera la estiro, y todo lo que la estiro, cuando la suelto, se gasta toda y queda floja la gomera. ¿Está? Queda con tensión cero, con estiramiento cero. Por lo tanto, tenía un estiramiento de 12, llamémosle, y cuando lo suelto, queda un estiramiento de cero. Lo mismo pasa con el tanque. El tanque, abro la canilla, el agua empieza a caer, y cuando llega al piso, queda con potencial cero con respecto al piso. Ahí cae y queda. Esto pasa lo mismo. O sea, se pierde ese potencial desde el techo cuando cae al suelo. Esto pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo hace para caer estos 12 voltios? Y bueno, cae algunos voltios acá, pierde algunos voltios acá y algunos voltios acá. Si las tres resistencias estas son iguales, y acá perderá, si yo mido con un voltímetro que vamos a ver de qué se trata, acá mediré 4 voltios, lo mismo mediría acá y lo mismo mediría acá. Estos 12 voltios se gastan
en estas tres resistencias. ¿Está? Ahora, veamos lo mismo, pero acá en un circuito paralelo. En un circuito paralelo, vamos a suponer que todo esto que lo une a todas estas resistencias son cables y los cables son ideales. Son cables que se comportan sin resistencia, sin ningún parámetro. Son cables ideales donde la resistencia, la oposición al paso de los electrones es cero. Entonces, si yo mido con un multímetro acá, miro la diferencia potencial acá en la fuente, que tengo 12 voltios. Si yo mido acá, desde la fuente hasta acá, ¿qué tengo? Cable. Tengo este cable y tengo este cable. ¿Qué voy a medir acá? 12 voltios también. Y fíjense, acá que voy a medir, en los extremos de la resistencia, también 12 voltios porque es un cable. Sigo acá el circuito. ¿Qué voy a medir acá? Fíjense que no tengo ningún componente electrónico, nada que me cambie la situación. Entonces acá ¿qué voy a tener? 12 voltios. 12 voltios también. Y acá también voy a tener 12 voltios. Entonces, fíjense, para resumir, cómo se comporta un circuito y el otro. Dijimos, este circuito serie es un circuito que es un divisor de voltaje y este un divisor de corriente. Entonces, ¿por qué razón? Porque, digamos, dicho al revés, dando vuelta el concepto, el circuito serie divide tensión, pero la corriente es la misma en todos los componentes. No cambia. El circuito paralelo es al revés. La corriente se divide, pero la tensión es la misma en todos los componentes. ¿Está claro? Entonces tenemos un divisor de voltaje en el caso del circuito serie y un divisor de corriente en un caso del circuito paralelo. ¿Está? Es como lo que expresa acá. Yo cuando activo ese switch empiezo a generar la corriente que es la misma. Y si yo mido acá, por ejemplo, con un multímetro, mido con un multímetro, es un multímetro, voy a medir una tensión y acá voy a medir otra tensión y que la suma de estas dos tensiones van a ser igual a lo que me entrega esta fuente. Si yo agrego 4 focos más, esta fuente, vamos a suponer que sean de 2 voltios, esta fuente se va a repartir en 4 focos. Si los focos son iguales, serán de 0,5 voltios cada uno. ¿Está? Esto pasa en un circuito paralelo al revés, lo que decíamos recién. Esto para que vean cómo se conecta. En nuestra casa, si uno mide en cada toma corriente, o mide, o pela el cable de cualquier elemento eléctrico que esté prendido, va a poder medir en todos los casos 220 voltios. Eso quiere decir que nuestra red domiciliaria tiene una configuración en paralelo. Cuando yo acá tengo los 220 voltios, lo que me entrega PEC en el pilar de la luz, y después acá tengo un foco, un aire acondicionado, la plancha, el lavarropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tendré que alimentarlo. A medida que yo voy prendiendo esto, vamos a suponer que yo prendo el lavarropa, que yo prendo todo esto necesita una corriente para alimentarse. Por lo tanto, como esto me va a aumentar la corriente necesaria, va a hacer que esto aumente también en función a este requerimiento, que tiene que ver con un cálculo matemático de cómo se calcula la corriente y cómo se calcula, cómo se puede calcular esto, que vamos a ver con la ley de Ohm, cómo se calcula corriente, tensión y resistencia, y vamos a hacer un pequeño descripción de cómo funciona esto. Así que bueno, esto para que lo tengan en cuenta, me queda una presentación más que perdón, esto lo tengo para después, no es oportuno para ahora, pero para que entiendan esa cuestión. Después vamos a ver mediciones en multímetro, de qué se trata y cómo eso afecta. Así que bueno, circuito serie, circuito paralelo, me queda un solo tema para comentar, que lo voy a dejar, lo voy a explicar muy rápidamente, que son los circuitos mixtos. ¿Qué son los circuitos mixtos? Y bueno, los que tienen alguna resistencia en serie y alguna en paralelo. Vamos a suponer que yo agrego acá una resistencia, acá, o una resistencia acá, donde tengo R4
y R5. R5. ¿Está? Bueno, acá tengo un arreglo en serie, o sea, estas dos están en serie, no con R1, ojo, sino con todo esto que está acá atrás. ¿Está? Entonces, vamos a suponer que yo tengo 12 voltios acá, y yo acá tengo, mis cálculos me dan que acá cae 2 voltios, y acá cae 4 voltios. Por lo tanto, si yo mido acá con el multímetro, en cualquiera de estas resistencias, voy a poder medir 12 menos 2, 10, menos 4, acuérdense que un circuito de serie divide tensión, menos 4 me da 6, o sea que yo acá voy a medir 6 voltios en cada una de estas. Ese es un arreglo de serie y paralelo, es una combinación que la mayoría de los circuitos son combinados, ¿no? Esto es una simplificación para que usted lo entienda. Así que bueno, por ahora esto es todo, seguimos viendo conceptos de este tipo en los siguientes videos.